técnico ahí, no, técnico de Chileteca ahí que nos ayuda. Bueno, damos la bienvenida oficial entonces a esta nueva Tech Speech. Quiero dar un saludo especial a nuestras empresas socias que nos acompañan en esta mañana y también a toda nuestra comunidad porque esta es una charla que se hace abierta a todos los seguidores y fieles amigos de Chiletech. Así que muy bienvenidos en esta mañana. Hoy día, en esta nueva Tech Speech, va a estar a cargo de nuestra empresa Socianectia y vamos a tratar de responder una gran interrogante. ¿Es posible alcanzar el riesgo cero? Vamos a conversar sobre estrategias de gestión de riesgos cibernéticos que se adaptan a la velocidad de las amenazas emergentes y vamos a explorar también los desafíos y oportunidades de implementar un marco de trabajo de cero riesgo. ¿Quién nos acompaña hoy día? Es Nelly Manterola, gestora de ciberseguridad de la empresa Nectia y con una década de experiencia en ciberseguridad. Parte de nuestra mesa también, de nuestra mesa de ciberseguridad y muy activa también en esto. De hecho, hace poquito escribió una columna bien interesante también que las invito a revisar en nuestro sitio web. Antes de partir, de darle el pase a Nelly, les cuento que la idea de esta Tech Speech es que sea bien interactiva, así que desde ya los invito a ir dejando sus preguntas si es que tienen en el chat o libremente ahí de levantar su manito para que le activemos el micrófono, para que ustedes mismos activen su micrófono y puedan hacer sus preguntas correspondientes. Como les digo, esto va a ser súper interactivo eh, para que ustedes puedan ahí aprovechar al máximo la experiencia de él. También les recuerdo que esta charla está siendo grabada y luego va a quedar en nuestro canal de YouTube de Chiletech.org para que lo puedan revisar después, la puedan volver a ver, la puedan compartir y todo lo que ustedes quieran. Así que también los invito ahí a seguirnos en nuestro canal. Sin más preámbulos, Nelly, te doy todo el pase para que eh, todo el escenario es tuyo. Así que ahí, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Nelly Manterola, como muy bien me presentó Carolina. Agradecida de tener esta oportunidad de compartir mi experiencia. Como no estoy viendo todo el Zoom, ahí Caro, Javi, les pido su ayuda para que me esté levantando la manito y me detenga porque estoy visualizando mi bosquejo, así que eso. Si me dan un segundo, yo voy a tomar a uno de mis perros que está haciendo lío y lo voy a alejar del audio. No hay problema, no hay problema. Y claro, nosotros ahí ayudamos con Josefina y Jocelyn también, que están ahí en el backup. Bello perrito. Les recuerdo igual que pueden ir. Ah, mira, nos saludan también de Antofagasta, Cristian. Y Héctor también. Bienvenidos, que nos saludaron ahí por el chat, si no habían quedado esos mensajitos. Ya, ahí está Perdón, Nelly entonces. perdón, ya. Bien, llevo varios días tratando de tener una introducción adecuada, ¿no? A veces uno dice la introducción o puede quemar la charla o puede despertar el interés. Y quiero partir con esta frase: 2024, el año del cumplimiento regulatorio. Y yo creo que todos van a estar de acuerdo de que este año es el año de la ciberseguridad, del marco regulatorio, ¿cierto? Que ha sido promulgado en marzo de este año, donde esta nueva ley establece este marco de ciberseguridad en Chile. Yo quiero aplaudir porque encuentro que 2024 es el año. Si yo pienso en el deber ser, ¿cierto? Una organización que tiene un gobierno adecuado de riesgos y de ciberseguridad, debiera estar apoyando las metas y los objetivos de la organización. A tiempo, digamos, que estamos gestionando los riesgos de una manera adecuada y aceptable. Y hoy día eso no es lo que ocurre. Hemos notado en las organizaciones que todavía hay un alto potencial del mal uso de las palabras riesgo, amenaza, vulnerabilidad, ¿cierto?
Y me atrevo a decir que la gestión del riesgo sumado a la no identificación de verdaderos activos críticos de la organización, hoy día se está transformando en el eslabón más débil en esta cadena de securitizar mi organización. Dejamos de perder el foco que es la organización, ¿cierto? Nuestra organización. Y nuestra organización quiere proteger sus activos. ¿Y qué activos? Los activos que le generan pérdidas, los activos que le generan daños, los activos que dañan reputación, pérdidas económicas, etc. Entonces, todas las empresas hoy, en función de esta nueva ley de marco, ¿no?, que forman parte de la infraestructura crítica, o las empresas que son proveedoras de este mercado, tienen que contar con un proceso formal de gestión de riesgos. Y yo apelo a que todos, al menos los que estamos en estas charlas, están de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Verdad? Lo primero y el desafío clave es calcular mi riesgo de ciberseguridad, pero calcular mi riesgo no de una manera de silo independiente, sino que calcular mi riesgo basado de manera dinámica en este marco regulatorio, ¿sí? Deberíamos ser capaces de cuantificar nuestro riesgo, determinando primero si mi empresa es riesgosa, porque pudiese ser que mi empresa no es tan riesgosa. Supongamos que es riesgosa. En caso afirmativo, nosotros debiésemos ser capaces de proporcionar recomendaciones precisas para mitigar este riesgo. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de dos bandos. Tenemos la infraestructura, tenemos la producción y llevamos más de una década protegiendo nuestra infraestructura hasta posibles amenazas con un sinfín de prácticas y controles. Pero tenemos el otro bando, tenemos el bando de la seguridad de la información, que exige al bando de la producción planes de mitigación. Y lamentablemente hemos llegado a tener, como dije hace unos minutos, silos independientes de trabajo. Bajo la nueva ley el desafío es un proceso integrado. Yo no sé si hasta ahí me siguen o consideran que, que estoy muy lejos de lo que está pasando, digamos, ¿no? No sé, quisiera alguien intervenir, dar su opinión. Sigo entonces. Ahora, cuando hablamos entonces de este desafío de cero riesgo, zero risk, si me pongo norteamericana, eh, es algo que muy lejos de cumplir, el cero riesgo. Eh, Nosotros, y mi experiencia creo, yo voy a hablar desde Nelly Manterola, yo creo que teniendo una evaluación de riesgos clara, una identificación clara de amenazas, una madurez en los controles, historial de incidentes, análisis de vulnerabilidades concretas y una evaluación continua de riesgo, creo que somos capaces de llegar a esta meta de cero risk y no concentrarnos en cumplir el programa de ciberseguridad que un auditor externo o interno me obligó a elaborar en función de mis controles débiles, ¿sí? Y de alguna forma quiero que comprendamos la importancia de que gestionar el riesgo como una herramienta para satisfacer la necesidad del negocio es cuando recién voy a poder formar programas de gestión eficientes y no programas de gestión de ciberseguridad para controlar si el control lo estoy aplicando. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan, antes de avanzar al cómo lo hacemos, tips básicos de cómo lo hacemos, yo quiero saber si todos realmente hoy comprendemos la diferencia en riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Hoy día el riesgo, ¿cierto?, es un probable evento
que pudiese causar daños financieros. Y es importante que se entienda, porque yo puedo tener aplicaciones debajo de mi escritorio que no me generan ningún daño financiero. Y quizás deja de ser un riesgo para la organización. Las amenazas es un incendio, un terremoto, un hacker dentro de mi red. Eso es una amenaza. Y que también me puede generar pérdidas en la organización. Y cuando hablamos de vulnerabilidades, ¿cierto? Ya entramos en una falla en el código, un firewall configurado incorrectamente, ¿cierto? Una conexión que se me quedó abierta porque el operador se me quedó dormido, etcétera. Y el control son medidas que yo empiezo a implementar para mitigar el riesgo, ¿ok? Yo creo que todos estamos conscientes de estos conceptos, pero creo de que estas nuevas leyes, la protección de datos, de la información y la ley promulgada recientemente en marzo, empezamos a tener mal uso de los conceptos y nos empezamos a confundir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mi experiencia me dicta que lo primero es identificar los activos tecnológicos e información de la empresa que quiero custodiar. Tenemos que dejar de entender, y me voy a poner desde el lado que yo amo, que es la producción, la infra, ¿cierto? Tenemos que dejar de entender que un activo es un servidor, que un activo es la red. Los activos también son la información, el dato sensible, ¿ok? Por lo tanto, lo primero es identificar estos activos que yo quiero proteger en mi empresa. Y por eso separo, ¿no? Activos e información de la empresa. ¿Cómo pasar a un siguiente nivel? Ustedes pudieran decir, no, pero yo tengo una CMDB con los activos, las aplicaciones que entran y salen, etcétera. Pero es interesante tener esta biblioteca almacenada, gestionada, y es una biblioteca viva, porque los aplicativos también se transforman, también hay innovaciones, empezamos a transformar nuestras aplicaciones, dar de baja una, nacen otras, una aplicación web empieza a ser reemplazada por una aplicación app, etcétera. Por lo tanto, la identificación del activo tiene que dejar de ser una planilla Excel y tiene que ser una biblioteca viva, gestionada. ¿Qué quiero lograr con este almacenamiento de activos? Descubrimiento automático, integración con la tecnología emergente, quiero tener incluso archivos externos. ¿Puedo trabajarlo de manera manual si no tengo herramientas automatizadas? Sí, se puede, pero tengo que gestionar esta biblioteca y por eso me gusta llamarla así, una biblioteca gestionada de activos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Sí, Nelly, No, tenemos ahí a Javiera. Ah, ahí por ahí alguien está Héctor? contándonos. Pero Javiera nos escribe en el chat y nos dice, ¿cómo podríamos definir un activo corporativo? Súper buena pregunta, Javi. Hoy día hay un catálogo en la ISO 27005 que me ayuda a, de alguna forma, una especie de mapa de ruta donde yo digo, ok, ¿qué pudiese ser un activo tecnológico y de información en mi empresa? Entonces hoy día sí podemos hacerlo, pudiésemos no tener madurez en estos conceptos, eh, pero hoy día sí hay estándares que me ayudan a mapearme, ¿no? A encaminarme. Mi sugerencia es, primero, ¿qué es lo que hoy los profesionales desde el lado del networking, la infraestructura, tienen levantado? Porque no nos olvidemos que en nuestras producciones hay excelentes profesionales, hay información, hay CIEMs, hay CMDBs, hay activos registrados, existen. Entonces, eso como base, tipo baseline, una línea base, y de ahí la empiezo a robustecer con lo normativo, a ver qué tan lejos, qué tan cerca estoy. Entonces ahí puedo ir elaborando mi activo tecnológico.
Y por otro lado está el equipo de riesgo y seguridad de la información que sí tiene mapeado cuál es la información sensible que quiere proteger. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Dónde está esta información? Ah, no, mira, está en una planilla Excel de un usuario en la empresa. No, mira, se encuentra en una base de datos. Se encuentra en algún recolector externo, etcétera. Y ahí empezamos a ordenar. Pero lo importante y el mensaje final es que este almacenamiento, esta biblioteca, esta gestión, tiene que ser un trabajo en equipo, no en silos independientes, aislados, en equipo, para que sea eficiente, ¿no? Ok. Una segunda manera de cómo lograr este riesgo cero tiene que ver con la asignación de la amenaza. Las empresas están siendo amenazadas constantemente, hacker, 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 de todas partes del mundo, ¿cierto? De todas partes del mundo. Hoy día la inteligencia artificial llegó para colaborar en este punto. Yo estoy un poco verde acá, pero ya he visto algunas plataformas que con inteligencia artificial están ayudando a clasificar la amenaza, a catalogar las amenazas. La ISO que les mencioné hace poco, esta 27005, ¿cierto? Eh, Ayuda a asignar la amenaza al activo. ¿Qué quiero decir? Una red, networking, un firewall. ¿Cuál es la amenaza posible que pudiera atacar ese tipo de activo? Y esto lo dice esta ISO, no lo invento yo. Otro activo, el dato, el correo. ¿Qué amenaza pudiésemos tener a un correo? ¿Qué cosas tengo que proteger? ¿Cómo lo debo proteger? Entonces, asignación de amenazas. Y vuelvo a tener el catálogo de amenazas. Tenemos la ISO, existe NIST, existe COVID, etcétera. Varias metodologías que me ayudan a catalogar mis amenazas en función del activo. Entonces, si ustedes se fijan, sigue siendo la biblioteca de activos el primer paso, el primer peldaño para yo después clasificar mis posibles amenazas. Porque si no estoy contratando a 10 señores ciberseguritos solo a contener. Entonces, un poco el enfoque que queremos dar desde el riesgo es, partamos a ver, señores, buenos días, mis activos son estos, la clasificación de criticidad es tal, ya tengo el catálogo de amenazas para nuestros activos y ahora contrato el personal experto para que me ayude a contener. Esas amenazas con las que me están entrando, ¿dónde están quedando? Debiésemos tener un CIEM o alguna u otra herramienta donde yo la estoy analizando. Tengo que estudiar esas amenazas. Tenemos que ser capaces de hacer un análisis. Y después tenemos que ser capaces de calcular probabilidades de ocurrencias de esa amenaza en mi activo. Y ahí recién sentarme con auditores internos o externos y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy un poco verde. Necesito aplicar controles para proteger mi activo, porque en función de la probabilidad de mi amenaza, puedo estar expuesto o no. Ese sería un segundo punto. Y un tercer y final, ¿cómo lo hacemos? Sería la asignación del control, ¿cierto? Tengo que ser capaz de tener una batería de controles, pero en función de la característica de mi activo. Vuelvo a mi activo. ¿Por qué tengo que definir controles porque me lo normaron? No, yo defino controles y ser capaces de aceptar controles en la auditoría externas o no, en función de la característica de mi activo. ¿Ok? Por ejemplo, muchas empresas, banca, mineras, prestadores de servicios, compran software de terceros.
Y ahí debieran haber muchas cláusulas de seguridad. Entonces, a veces mi aplicación crítica está en un tercero, ni siquiera la tengo en mi infra. Entonces ahí viene esto de la característica del activo y el control que voy a aplicar. ¿Cuál va a ser la asignación del control? Vuelvo a otra ISO, que es la 27001, donde dice también qué controles adecuados existen en función de las características del activo. Entonces, en la etapa de asignación de controles selecciono el control de alguna de las normativas PCI, normativa NIS, ISO, otras, asigno el control adecuado. ¿Estamos capaces de usar inteligencia artificial para la recomendación de ese control? Yo creo que ese es nuestro desafío también siguiente. Gestiono la evidencia del control. Esa es otra tarea importante cuando vienen a hacernos auditoría. ¿Dónde están esas evidencias? Y, y por último, digamos, ya empezamos a trabajar recién en las matrices de riesgo en conjunto con los equipos de riesgo, ¿verdad? Entonces, hoy día, si ustedes notaron, los desafíos son interesantes. Y, y si los resumo, así de verdad que sin tenerlos pauteados, si los resumo sería establecer un proceso de clasificación de activos, tener presentes las normativas y los requisitos legales, identificar el riesgo a través de la evaluación, que es sumamente importante, ¿cierto? El tratamiento, tener claro cómo vamos a tratar ese control en función de ese riesgo, la clasificación, contar con bibliotecas gestionadas de activos, y es un proceso vivo, ¿verdad? Y finalmente, digamos, poder tener un buen proceso de gestión de riesgos en función de este año, que es el año 2024, el marco regulatorio de la gestión de riesgos. Muchas gracias por escucharme y nada, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo en lo que no pudiesen estar de acuerdo, estoy abierta. Nelly, ahí tenemos una pregunta de Rodri. Nos dice, cuando tengo clasificados los activos, ¿se podrían designar responsables a cada uno o a un grupo de activos que no necesariamente sean del área TI? Y claramente, sobre todo los activos que tienen que ver con información. Los activos de información son responsables del negocio, ellos son los asignados y probablemente son informaciones documentales. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente el negocio dice, no, pero es que esta información la tengo en una base de datos, protégemelo. Y ahí empezamos en la discusión, ¿no? Pero en el minuto que yo determino que el activo a proteger es una información donde el responsable es un negocio, un área de negocio, no sé, el área de legales, por ejemplo, ellos son los responsables de custodiar y proteger su información, más la base de datos que nosotros desde un lado técnico vamos a proteger, perfilamientos adecuados. Pero ¿quién perfila el negocio? Entonces, el 99,9% es el negocio. Nosotros ejecutamos lo que el negocio nos define como protección. No sé si respondí tu pregunta. Ay, espero que sí, y no, que nos comente. Javiera también nos hace otra pregunta, nos dice, ¿por qué es importante cuestionar el área de la idea de alcanzar un riesgo cero en ciberseguridad? ¿Es un objetivo realista o más bien un ideal? Es un objetivo realista desde mi obsesión, perdón que se los plantee así, desde la obsesión y desde la realidad y desde el escenario actual en que estamos ante la ciberseguridad. Hoy día Chile, yo me atrevo a decir que es el foco en Latinoamérica de la ciberdelincuencia.
Ha sido uno de los países donde más ataques en la fase de COVID. En Latinoamérica fuimos vulnerados, atacados, y creo que salimos airiosos. Una que otra experiencia negativa, pero hemos salido airiosos. Y tenemos una madurez que no tienen otros países, y estoy hablando como país. Por lo tanto, esa madurez ya estamos en, eh, ya estamos en la etapa donde tenemos que ir a un siguiente nivel. Por eso les dejo la inquietud de la inteligencia artificial. Ya estamos en una etapa donde la inteligencia artificial hoy pudiese ser quien administre mi biblioteca de activos y no un equipo de 3 personas, por ejemplo, ¿no? Por eso creo que el zero risk sí es una meta realista. Y se los voy a decir porque hay una estadística. El 89% de las amenazas que se concretaron, la alerta estuvo ahí. El evento estuvo registrado en un 100, hubo un escalamiento apropiado, nadie hizo nada. La gente de red de la producción ya venía viendo esta amenaza periódicamente, una vez cada 3 semanas, nadie hizo nada, y de golpe la amenaza entró a la organización, se concretó, dejó de ser una amenaza y fue un evento. Pero cuando hacemos los análisis forenses, nos damos cuenta que todo estuvo ahí. ¿Qué faltó? Gestión de ese riesgo. Por eso creo que podemos llegar al risk cero. Súper, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Héctor que nos dice, ¿cuál es la mejor forma de valorizar mis activos? Tenemos muchas maneras para trabajar esto y llegar a lo mismo. Siempre hay distintas maneras, en función a veces también de las personas, ¿no? Pero trabajar los activos, como te decía, lo primero es identificar si yo cuento. Primero, ¿tengo automatización de activos en mi organización? Pues supongamos que no, perfecto. ¿Dependo de archivos externos que me entregue otros? Probablemente sí. ¿Y dependo de cargas manuales? Probablemente sí. Y supongamos que todo sea manual. Tocaría salir un poco al mercado, soltar el Excel y tratar de avanzar a la automatización de la recolección del activo. Hay soluciones que proveen estas bibliotecas de activos avanzadas. Y tocaría hacer partícipe, y siempre los pongo al medio, al delivery, que son los que van nutriendo mis activos y son los que van dándole más o menos criticidad a mis activos. Entonces ahí entra otra charla que es desarrollo seguro, ¿no? Donde como el delivery de software más la innovación va transformando un activo que yo tenía pasivo en crítico. ¿Por qué? Porque le metió de un día para otro datos confidenciales. Entonces, para mí el primer camino es el discovery. Hagamos un discovery. ¿Tengo CMDB? Ok. ¿Qué tengo en mi CMDB? Ah, mira, tengo la identificación de mi aplicación. Perfecto. De esas aplicaciones, ¿cuáles son críticas o no? ¿Qué me dice que una aplicación es crítica o no? El contenido, el dato. Y ahí entramos a la ley de protección de datos. Datos personales, datos monetarios, datos de empresas. Eso lo conoce riesgo, pero a la perfección. Por lo tanto, dejamos de ser silos independientes y trabajamos juntos en la identificación de mis activos. Un poco esa sería mi manera de empezar. Una vez que los identifiqué, los registro. Ojalá en una herramienta automatizada, avanzada, donde solo una persona se encargue de gestionarlo. Así empezaría. Súper. José Antonio también nos dice, ¿la evaluación continua es necesaria? Absolutamente, por lo que acabo de decir. Tenemos un portal, un botón que solo me mostraba quiénes somos y de golpe me muestra quiénes somos, las inversiones que hemos hecho. Ese botón de un día para otro pasa a ser clasificación confidencial.
¿Dónde aloja ese botón? En una aplicación que era un sitio estático, de golpe se transformó en un sitio transaccional y de golpe me doy cuenta que está en un servidor con un sistema operativo obsoleto. Entonces, ahí empezamos a trabajar. Ah, pero no puedo evolucionarlo porque ya dejó de tener, ¿cierto?, capacidad de, ya no pagué más la licencia, tengo que salir a justificar presupuesto, etcétera. Y así vamos, ¿no? Carmen Gloria también nos dice, ¿nos puedes dar ejemplos de riesgos a los que nos enfrentamos las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas, si manejan información portales o no, para mí el mayor riesgo es la persona. Supongamos que sea una empresa que administra outsourcing personal a otra empresa. Ese es tu mayor riesgo, el robo de la información. Y te puedes quizás enfrentar a demandas, ¿no? Supongamos que seas una empresa de TI, pequeña empresa, que ofreces outsourcing a una banca y ese profesional roba información confidencial o tiene malas prácticas de codificación y trabaja con librerías open source, códigos abiertos en foros y empieza a poner software y código en foros y tú como empresa, por ser el empleador de ese profesional, puedes ser, con la nueva ley ahora del 2024, responsable de esa exposición de datos confidenciales. Por ejemplo, no sé cuál es tu rubro de pyme, pero hoy día las personas también pueden ser una amenaza y generar un riesgo en una organización, tanto en la tuya, porque te puedes exponer a demandas, y tanto en la otra, porque se expuso información confidencial en la red. Súper, como más o menos en el mismo sentido ahí de, se vienen las otras preguntas que tengo. Lucas nos dice, generar una cultura de ciberseguridad sólida por medio de capacitaciones y difusión de información en la empresa puede reducir la probabilidad de efectividad de los ciberataques. Sí, eh, hace como 12 años, cuando empecé a meterme en el mundo de la ciberseguridad, eh, tengo un amigo que trabaja en lo que tiene que ver la metodología COVID y lo primero que me enseñó fue a concientizar. Concientizar para dos caminos. El primero, concientizar a la organización, y el segundo, para conseguir stakeholders interesados que te apoyen en tu punto de querer hacer un cambio en la organización. Tú tienes que tener abanderados, tienes que eh, conseguir personas que te apoyen, conseguir presupuesto. Y la única forma es concientizar y un poquito asustar. Porque no solo concientizar, no, perdóname lo maquiavélico, pero a mí así me funcionó. No solo un lápiz de rojo labial, ¿no? Pero a mí me funcionó eso, concientizar, hablar de amenazas, hablar de riesgo, hablar de robo de la información confidencial, hablar de que los empleados pudiesen generar fraudes reales, qué tan segura está mi información. Y desde el lado de la producción, de la infra, es decir, ¿cómo sé yo si ese profesional me está abriendo el firewall o no? ¿Está configurando o no? ¿Por qué tenemos todo externalizado? Ahora tener todo externalizado a mí me da susto. Entonces empiezan esta dinámica, ah, no, ya, todo dentro de la empresa. Después viene la moda cada 6 años, todo afuera. Es increíble, es como en función de la ley. Pero como tú muy bien dices, concientizar es un primer paso. No sé, por ejemplo, viste que en las empresas cuando se te acaba la sesión te aparece una propaganda, ¿no? Somos Banco Pajarito, los valores, etcétera. Ahí hay una manera, yo ponía eslogans de ciberseguridad: protege tu información, no divulgues tu contraseña, la campaña de escritorio limpio.
Los usuarios que manejan información confidencial se van a almorzar, bueno, ahora estamos remoto, ¿no? Pero se van a almorzar y todos los documentos ahí de los clientes pidiendo crédito, ¿no? En los escritorios, campañas de escritorio limpio, campañas interesantes como estas dos leyes que les mostré, con pequeñas frases. Según el marco regulatorio de ciberseguridad, no hagas esto. Así como la banca te llegan mensajes a tu email que dicen no te vamos a pedir la clave, etcétera. Pudiésemos ocupar eso y trabajar con las áreas de recursos humanos para charlas. Y eso es un primer camino y es un excelente camino. Súper. Y también en este mismo sentido de como de ingeniería social, Cristian nos dice, ¿qué podemos hacer con el error 300 o capa 8 que no dimensionan la protección de las contraseñas y son víctimas fácil en ingeniería social? Tal vez ahí explicar como ingeniería social el Capa 8, término. me encanta. Seguro tenés más de 40. Yo tengo 50. Capa 8. Eh, Voy a ser súper dura con esto y la única manera es la multa. Multar a todos aquellos, tú te refieres a las claves del personal interno, ¿no? Si quieres abres tu micrófono y... Sí, me refiero que hay veces que la empresa, no sé si me estás escuchando, Sí, te escucho perfecto, Cristian. lo que sucede es lo siguiente, que hay veces que tú cuando vas a la empresa o con clientes y tú les comentas de que hay que tener cuidado con sus claves, ellos no dimensionan lo que se pueden perjudicar a sí mismos con sus propias empresas o incluso los colaboradores a la misma empresa. Entonces tú me dices, claro, cobrarles multa, pero el problema está que ese colaborador no le cobra a quién, o el No, mismo empleador no multa, le cobra a nosotros, quién. sí, nosotros hacemos multas, pero en coordinación con Perdimos un recursos poquito, Cristian, justo la humanos. parte importante. Perdón, Carolina, que se escuchó como una velocidad súper rápida lo que dije. Ah, que pensé que habíamos perdido a Cristian, pero no. Se escuchó bien la pregunta, ¿verdad? Sí. Ya. La multa, en uno de los últimos bancos que trabajé, nosotros aplicamos multas. Por ejemplo, el colaborador que se baja juegos en su computador, y estamos hablando de hace un año atrás, llenos de juegos, juegos que vienen de bibliotecas con vulnerabilidades expuestas, por ejemplo, se le hace una carta de amonestación, como decir, te estoy avisando, una carta de aviso amonestación, y a la tercera vez es una multa. Y con recursos humanos, estas multas a la cuarta o quinta o tercera multa, eso puede ser una causal de desvinculación. Eh, y así se trabajó. Así se trabaja en organizaciones multinacionales, por decirlo así, organizaciones grandes. Pero si tú hablas de empresas más pequeñas que todavía no están concientizados y con algún ethical, ¿cierto? Poder ver cómo hacer una especie de ethical a la red de su empresa o algún red team o algún blue team y ver qué tan vulnerables son. Una práctica de red team es súper interesante porque muestra la sanidad o la concientización, la madurez de la empresa en seguridad. Eso también está bueno. Por ejemplo, mandar correos falsos y ver cuántos caen. Eh, Prácticas de red team son interesantes cuando el colaborador no está escuchando o está haciendo caso omiso de la sugerencia. Esa es una manera también. O con un ethical hacker, hacer estudios de las posibles vulnerabilidades que existe. Esa también es otra manera. Todo depende del tipo de empresa a la que tú me estés haciendo mención. Gracias, Nelly. Sí, gracias. Ricardo,
Gracias, Cristian, también por hacer la pregunta. Ricardo nos consulta, ¿dónde encuentro portafolios de proveedores que se especialicen en ciberseguridad para startups? ¿Qué sabes ahí? Nosotros somos un portafolio. No. Hay portafolio, pero tienes razón, no existe como una especie formal de empresas que digan, estas son empresas de ciberseguridad formales. Hay muchas empresas que hoy mágicamente en el último año se están dedicando a la ciberseguridad, probablemente con poca madurez, con harta madurez, pero hay. Eh, no sé si quieres después hablamos por interno y te pudiera contar de algunas que conozco en función de tu necesidad y que tengan una experiencia en el mercado, eso es importante, y mi sugerencia, una experiencia con los marcos regulatorios. Como yo les dije, los requisitos legales son sumamente importantes. Chile está siendo muy pionero en requisitos legales. Una cosa es defender y con eso basta con profesionales muy certificados. Hay en Chile, tenemos profesionales muy certificados, solos, y hay empresas de ciberseguridad. O sea, para mí, más que delegar en una empresa de ciberseguridad, yo debería tener un senior ciberseguridad en mi empresa que me ayude a gestionar con una empresa externa temas de ciberseguridad. Yo creo que esa es como la mezcla buena. Súper. Ahí, Ricardo, si quieres también nos escribes de vuelta a nosotros para ayudarte ahí a contactarte con Nelly o a levantar ahí el requerimiento a nuestra mesa de ciberseguridad, que también hay varias empresas que están dedicadas a eso. José Antonio también nos pregunta, ¿es conveniente el uso de blockchain en ciberseguridad? Y el blockchain cayó, no sé, a mí no me gusta. La verdad, así, si la estoy cagando, perdón, si me estoy equivocando, me avisan. Eh, yo a eso no le creo nada, sí, siento que es como Twitter. Entonces, como, qué sé yo, no sé. Me gusta más inteligencia artificial, creo que ese es el peldaño, pero esa es una opinión pero extremadamente personal. Puedo estar diciendo una estupidez, me perdonan los que son pro esa tecnología, pero creo que para mí el siguiente paso es inteligencia artificial, sobre todo en el discovery de activos y en la correlación con los controles. Nos sacamos semanas, meses de trabajo. Para mí ese es el siguiente nivel, pero blockchain es una inestabilidad política, no sé cómo llamarlo. Bueno, Cristian nos hace una pregunta, yo no sé si Cristian Englen, creo que es su apellido. Nos habla de un evento, un seminario 8.8org. No sé si nos puede contar más él con el micrófono abierto. Te pregunta si lo conoces, como que si has No, yo escuchado no, sobre ese eso. seminario no. Tampoco yo. No sé si ahí nos puedes contar más o hacer una pregunta ahí más directa. Y también dejo la posibilidad, porque si no acabaron las preguntas en el chat, para ver si alguien quiere activar su micrófono, hacer un comentario o hacer ahí la última o las dos últimas preguntas directamente a Nelly. Eh, Dejo ahí esa posibilidad. Ricardo también nos dice por el chat que muchas gracias y veo también agradecimientos ahí a las respuestas que hemos ido dando en vivo. La última posibilidad para otra pregunta. Héctor también nos da las gracias. Están tímidos esta mañana, nadie quiere ahí activar su micrófono para alguna. Aprovechen porque es una instancia que hay que aprovechar. José Antonio también nos da las gracias. Bueno, yo también le doy las gracias por escucharme, así que mi correo abierto, está en LinkedIn. Aprovecho de contarles igual Twitter. ahí,
Perdón, Eli, que posterior a la charla, más tardecito, les vamos a mandar la grabación el link de YouTube donde queda la charla y también los contactos de Nelly para que eh, si es que tienen una pregunta ahí más directa, se la pueden hacer vía correo. Excelente charla, Nelly, también nos dicen por ahí. Muy buena información que guían los pasos para asegurar a las organizaciones. Muchas gracias, Hernana. Te agradece, Nelly. Bueno, parece que no tenemos más preguntas entonces. Eh, Muchos agradecimientos, por lo cual estamos muy contentos. Carmen también, muchas gracias. Javier también, muchas gracias. A Carmen me ayudó y orientó, así que Lucas también nos agradece. Bueno, muchas gracias a todas y todas por acompañarnos esta mañana. Espero que, y los dejo invitados también ahí a las próximas Tech Speech que tenemos. También aproveché de contarles que aquí como off the record un poquito, todavía no lo lanzamos oficialmente, pero a fin de mes, donde también va a estar Nelly participando, de septiembre, el 26 de septiembre, vamos a tener nuestro tercer ciclo de charlas de ciberseguridad de Chile Tech, donde hay varias empresas que pertenecen a la mesa de ciberseguridad, van a dar charlas muy interesantes, vamos a tener un panel de conversación también muy interesante con autoridades para hablar sobre la ley marco de ciberseguridad, cómo le afecta a las empresas, así que desde ya los dejo invitados para que estén atentos, para que se puedan inscribir a esta actividad que va a ser remota también, así que eh, y como les decía, Nelly también va a estar ahí participando con nosotros. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto porque les vamos a dejar ahí el correíto con todos los datos de esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos, Nelly. Te pasaste, muy Muchas interactiva y muchas gracias. gracias. Así que Buen un abrazo día. para todos, que tengan un muy buen jueves. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.